Finalmente, el Banco Central de la República Argentina reconoció y blanqueó que está interviniendo en el mercado del dólar. ¿Para qué? Para mantenerlo artificialmente bajo, como lo hizo durante todo el 2024. Se conocieron datos oficiales que muestran una fuerte intervención en el mercado del dólar futuro y lo hicieron por más de 400 millones de dólares. Estas cifras son oficiales y fueron cotejadas y además dicen que se va a duplicar durante el mes de mayo que está corriendo. Esto explica en parte la fenomenal caída de las reservas netas del Banco Central después de los ingresos del Fondo Monetario Internacional, aquellos 12.000 millones de dólares producto del nuevo acuerdo ese que según Javier Milei no genera deuda porque el Fondo Monetario Internacional aparentemente le regala la plata. Bueno, así allá él, por supuesto, él tiene esa forma de ver las cosas o al menos de contarlas, ¿no? Es decir, que la tensa calma que se vive en el mercado único de cambios, que a nosotros no nos importa en sí por el cambio de las monedas, sino porque después, tarde o temprano, cuando el dólar se mueve, se traslada a precios y ahí es donde nosotros perdemos, porque la paritaria está pisada por el gobierno, reconocida, sin ponerse colorado, y sin embargo la inflación sigue subiendo cada vez un poquito más contra nuestros decaídos salarios, aquellos salarios que iban a volar, si lo comparamos con los alimentos. ¿Se acuerdan que decía eso Javier Milei? Una de sus tantas mentiras, por supuesto. El gobierno había prometido que el Banco Central no iba a intervenir, pero una vez más dio un golpe de timón y cambió de rumbo. La pregunta siempre es la misma. ¿Por qué? Bueno, es curioso porque anunciaron con bombos y platillos el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un total de 20.000 millones de dólares y sumaron otros créditos más que iban a pedir a otros organismos, además de un crédito repo por 1.000 millones de dólares que ya lo tienen casi cerrado con bancos privados. ¿Será que esto no les alcanza y están buscando desesperadamente más dólares de donde sea? ¿Será que esa desesperación hizo que lanzaran el plan para buscar los dólares que están debajo del colchón de los argentinos? ¿Será por esa desesperación que Luis Caputo salió al barro a pelearse con Ricardo Darín por el tema de aquella frase de Darín de una docena de empanadas, 48 lucas? Bueno, son todas preguntas sin respuestas por el momento porque el gobierno obviamente no va a responder esas cuestiones. En el video de hoy lo que vamos a analizar es qué está pasando con las reservas del Banco Central y qué es lo que dijo un economista que es el predilecto de Javier Milei, y me estoy hablando de Arriazu, que va en sentido contrario de lo que dice el equipo económico de Javier Milei. Sí, suele pasar esto, de que uno va para un lado, otro va para el otro, los dos dicen que van en el lado rumbo correcto, y bueno, nosotros estamos en el medio rehén de toda esta situación. Así que acompañamos hasta el final de este video y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Argentina, tierra de esperanzas, cuna de valientes como San Martín, Güemes, Belgrano, Rosas y Moreno. Tierra de trabajo y brazos abiertos para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Una tierra donde la familia y la amistad son sagradas. Una tierra llena de argentinos que nacen en cualquier parte del mundo, porque el argentino nace donde quiere. Una tierra de mujeres que dejaron su huella en la historia, como Eva Duarte, como Cristina. Argentina, una tierra de buena gente. Hagamos de ella un paraíso para todas y todos. Muy buenas noches a todas y todos. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos nuevamente hablando de lo que nos desvela la economía, no porque seamos economistas y nos interese simplemente para sacarnos algún vicio de encima, no, por el contrario, sino porque esto impacta de lleno en nuestras vidas. Hace muchos años atrás, cuando yo era joven, hace muchísimos años atrás, cuando yo era joven, hablábamos de economía, pero como algo lejano, algo que no impactaba en nuestra vida, sino algo que salía por ahí en los diarios y se comentaba, y nosotros no entendíamos, por lo menos los jóvenes que éramos en ese entonces, no entendíamos qué importancia tenía en la vida diaria. De ahí salieron muchas de esas frases de, por ejemplo, a mí no me importa quién gobierne, total, yo la plata me la gano trabajando. Claro, bueno, yo alguna vez habré dicho algo parecido, porque claro, no entendía
que justamente es el gobierno con sus políticas económicas la que va a decidir si la plata que vos te ganás trabajando te va a alcanzar o no. Por eso es tan diferente un gobierno como el que implementó el kirchnerismo con sus políticas de apoyo permanente a los trabajadores y a los jubilados de los que vinieron después, como siempre, el neoliberalismo de la mano de Mauricio Macri, de la mano de Javier Milei y más atrás en el tiempo de la Rúa, Menem y llegamos hasta el gobierno militar de 1976 con Martínez de Oz a la cabeza. Sí, son gobiernos totalmente opuestos y siempre va a ser exactamente igual. Aquellos que defiendan al trabajador, al jubilado, van a ser llamados populistas. Le pasó a Rosas, le pasó a Perón, le pasó al kirchnerismo, por supuesto. Y aquellos que vengan en nombre de la libertad de mercado, lo que van a hacer es acumular reservas para otra gente y no para nosotros. Y van a hablar de que se despilfarró. Todo lo que sea para darte a vos un sueldo digno es un despilfarro. Todo aquello que sirva para la salud pública, para la escuela pública, es un despilfarro. Si es obra pública, es un despilfarro y un robo. Siempre tienen el mismo mensaje, siempre tienen el mismo cantito y siempre son defendiendo los mismos intereses cada vez que vienen. Y no se terminan de ir nunca. Por eso vuelven los Sturzenegger, por eso vuelven los Luis Caputo, por eso vuelven los Patricia Bullrich. Siempre son los mismos, son agentes en nombre de gente que no conocemos. No le conocemos el rostro, o quizá los conocemos, pero no sabemos que son ellos quienes realmente digitan las políticas que después terminan implementando políticos como Macri o Milei. Pero no me quiero ir del tema. Y lo que vamos a hablar es de cómo se está moviendo el Banco Central en el dólar futuro y qué fue lo que dijo Arriazu, que yo realmente no tengo en claro quién es Arriazu ni qué antecedentes tiene, pero es el economista preferido de Javier Milei, dicho por muchos periodistas. A mí no me consta, por supuesto, porque no me hablo con Javier Milei hace bastante tiempo. En realidad nunca me hablé con Javier Milei. Bueno, en realidad jamás voy a hablar con Javier Milei. Pero bueno, me ha llegado a través del periodismo que es el economista preferido. Y lo curioso es lo que está diciendo sobre la reserva del Banco Central. Está muy, pero muy lejos de lo que dice, entre otros, Pablo Quirno, que es del equipo económico y un hombre muy ligado a Luis Caputo. Y cuesta entender tanta diferencia en gente que supuestamente responde a los mismos intereses y quizás a las mismas personas. Así que lo que vamos a ver es una noticia publicada por Ámbito Financiero y después otra noticia donde Bloomberg habla, sí, el portal Bloomberg, el mismo que dijo que el INDEC tenía las estadísticas atrasadas a propósito para lograr un rédito electoral. Ese mismo portal, quizás el más importante de finanzas y economía a nivel mundial, hace un reportaje y un análisis de lo que dijo Arriazu. Así que de eso se trata todo esto. Pero antes, vamos a escuchar nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner porque dijo esto. Y presten atención una vez más. Realmente el organismo recaudador fuera tan terrible, lo que están haciendo es rascando el fondo de la olla porque no pueden remonetizar la economía, porque ahora le faltan pesos y dólares. ¿Por qué? Porque el consumo se ha ido al corno y no lo pueden repuntar. Entonces, como no quieren emitir para comprar dólares, porque saben lo que pasa con el tema del valor, o sea, es notable, y siguen hablando del problema sin el abordaje. Y lo que es mucho peor, este sostenimiento que se está haciendo posiblemente hasta las elecciones próximas de octubre, tiene que ver con un nivel de endeudamiento formidable. Bien, empezamos con ámbito financiero. Rápidamente para entender de qué estamos hablando con la intervención del Banco Central. Dólar futuro. El Banco Central intervino con 409 millones en abril, millones de dólares por supuesto, y estiman que en mayo más que duplicó el monto de ventas. La autoridad monetaria dio a conocer los datos oficiales sobre su posición en contratos de dólar futuro.
a partir de sus ventas busca acercar el tipo de cambio mayorista al piso de la banda. Está comprimiendo, está pisando el dólar en el mercado del dólar futuro. El Banco Central de la República Argentina confirmó a través de una publicación oficial que intervino en el mercado del dólar futuro durante abril. Recién se conoció ahora. Mes en el cual debutó el nuevo esquema cambiario de bandas de flotación. Asimismo, estimaciones privadas indican que la participación más que se duplicó en mayo. Estamos hablando cerca de 1.000 millones de dólares, con el objetivo de acercar el tipo de cambio oficial al límite inferior de la banda. Hay dos bandas, una que está en casi 1.000 pesos y la otra que está en 1.300. Y entre esa banda va a intervenir, fuera de esa banda va a intervenir el Banco Central. Si baja de 1.000, debería salir a vender, y si pasa de 1.300 debería salir a comprar. O al revés, ya me perdí. Dan tantas vueltas que ya me perdí, pero más o menos por ahí anda el tema. La autoridad monetaria dio a conocer recientemente la planilla de reservas internacionales y de liquidez en moneda extranjera al 30 del 4 del 25 para cumplir con las normas especiales de divulgación de datos del Fondo Monetario Internacional. O sea, no lo hicieron por motu propio, sino que están obligados por el Fondo Monetario Internacional, quien le solicita a los países que tienen acceso o podrían tener acceso a los mercados internacionales de capital. Allí informó una venta neta de 408.780.000 dólares en concepto de derivados financieros, forward futuro y opciones. Desde la consultora Aulier subrayaron que dicha cifra equivale a casi el 14% del interés abierto informado en A3. ¿Qué es A3? No me pregunten porque no tengo ni idea. Asimismo, la entidad pronosticó que, dada que las intervenciones más significativas se observaron tras ese corte ya en el mes de mayo, es razonable estimar que la posición actual se aproxima a los 1.000 millones de dólares, o incluso más. Esto es lo que dice Ámbito Financiero sobre esta intervención que siempre niegan, no intervenimos. Bueno, ya lo había dicho Julia Estrada, no intervienen directamente, pero indirectamente sí lo están haciendo. Bueno, a esto se hacía referencia. La intervención en futuros empujó al dólar oficial cerca del piso de la banda. La principal razón para la baja del spot durante dicho mes, y que viene siendo constante. Vale recordar que en lo que va del mes el tipo de cambio oficial mayorista se contrajo 30 pesos, un 2,3%, para ubicarse actualmente en la zona de los 1.140. Bueno, esto es lo que está haciendo el Banco Central para seguir conteniendo el dólar. ¿Por qué quieren contener el dólar? Para contener la inflación. En su loca cabeza. Porque la realidad la vivimos nosotros cada vez que vamos a comprar y sabemos que eso no pasa. Eso no pasa. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte. ¿Qué fue lo que dijo Arriazu, el economista predilecto de Javier Milei? Vení que te lo comento. Bien, y ahora estamos en el portal Bloomberg en línea o Bloomberg Línea. ¿Qué tiene de particular este portal? Bueno, es un portal especializado en mercados, tanto financieros como económicos, y es quien dijo, a motu propio, que el INDEC tenía estadísticas atrasadas y que esas estadísticas tenían como objetivo mostrar una inflación inferior a la real y concreta a la que sentimos nosotros en el bolsillo para lograr un rédito electoral. Eso dijo este portal especialista en temas financieros y económicos. Acá es donde vamos a buscar esta noticia y dice: Ricardo Arriazu lanza advertencia por las reservas del Banco Central. ¿Cuántas debería acumular? Bueno, se estima que hoy estarían en 38.000 millones de dólares, después del ingreso de aquellos 12.000 millones que ingresaron hace un mes y medio aproximadamente. 38.000 millones de dólares. En el mejor momento, el macrismo, en el mejor momento, llegó a tener casi 70.000 millones de dólares en el Banco Central y así todo se los fagocitó una corrida cambiaria. El prestigioso economista argentino argumentó, prestigioso, así lo llaman, yo la verdad no le conozco el target,
Por ahí escuché que este es el hombre que diseñó la tablita de Martínez de Oz. Yo no llegué a chequear este tema. Habría que ver si es así. Ya debería estar adquiriendo divisa en pos de la sustentabilidad futura, porque el Banco Central no está comprando reservas. Y Pablo Kirno dijo que eso no era importante, que había otras formas, por ejemplo el endeudamiento. Claro, total, alguien lo va a pagar, no ellos. Buenos Aires, el prestigioso economista argentino Ricardo Arriazu advirtió este martes que el país debe acumular 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares en reservas para garantizar la sustentabilidad futura de su economía. Esto dicen los aliados del gobierno. Bueno, 100.000 millones de dólares, ¿de dónde lo van a sacar? A nosotros no van a poder exprimir más nada. ¿Qué nos van a sacar? A nosotros le sacaron a los jubilados, le sacaron los comedores escolares, le sacaron los medicamentos oncológicos a los enfermos. ¿Qué más van a sacar? No sé qué es lo que pueden sacar. Bueno, durante el evento organizado por el Banco de Valores en el Malva, el consultor ha sido elogiado por el presidente Javier Milei. En el último año y medio mostró allí sus diferencias con la estrategia actual del gobierno en el mercado cambiario. O sea que los elogios de Javier Milei después terminan siendo contraproducentes porque la misma gente se le vuelve en contra. Pasó con Domingo Felipe Cavallo, a quien le echó a la hija como consecuencia de aquella pelea, se acuerdan ustedes seguramente. Desde que se selló un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, la administración Milei ha insistido que solo comprará dólares cuando el tipo de cambio toque el piso de la banda cambiaria, que hoy está en torno a los 987 pesos, casi 1.000 pesos, pese a que el acuerdo con el organismo permite hacerlo dentro de la banda de intervención. Yo soy de los partidarios que Argentina necesita 100.000 millones de reservas, sostuvo Arriazu, argumentando que ese nivel de divisas en las arcas del Banco Central sería necesaria en pos de la sustentabilidad futura. Quiere decir que si no tiene 100.000 millones de dólares, la sustentabilidad futura corre serio riesgo, porque de 38.000 a 100.000 hay mucho, hay 62.000 millones de dólares de diferencia. O sea, interpreto las palabras de Arriazu. De acuerdo a la consultora EcoGo, el 26 de mayo y utilizando la metodología pactada con el Fondo Monetario Internacional, no cuenta los desembolsos netos del fondo, toma precio del oro y derechos especiales de giro al 31 de enero y no resta los depósitos del Tesoro. Las reservas netas del Banco Central de la República Argentina se ubicaron en un rojo de 8.339 millones de dólares, prácticamente sin cambios en relación al momento en que se firmó el acuerdo, cuando supuestamente tenían que empezar a acumular reservas para hacer frente a los vencimientos que tienen que pagar ahora en julio. Bueno, esto implica que el gobierno está a más de 4.000 millones de dólares de cumplir con la meta de acumulación de reservas que pactó con el fondo para junio, para junio. 28 de mayo estamos. Sin embargo, la emisión del nuevo Bonte 2030 en la licitación del Tesoro de este jueves, un nuevo bono del Tesoro, podría sumar unos 1.000 millones de dólares a las arcas de la autoridad monetaria de cara a la fecha límite consensuada con el Fondo Monetario Internacional para el 13 de junio. Bueno, tiene un par de días más, 28 al 13 de junio, son 15 días. Bueno, justamente dice ver más, Pablo Kirno, no es una preocupación diaria o puntual la acumulación de reservas. El gobierno se reservó la posibilidad de intervenir en el mercado de la banda, pero ahora no quiere que caiga y toque la banda inferior. Yo hubiera intervenido en el mercado, dice Arriazu, totalmente en contra del equipo económico. Argentina es el único país que tiene superávit gemelos en América Latina, bastante flojo de papeles, digamos, y es uno de los pocos del mundo, destacó Arriazu, y comparó la situación con vecinos como Brasil, y después vamos a hablar de ese tema. El país vecino tiene un enorme problema fiscal. Tiene un enorme problema que aparentemente Argentina no lo tiene, según ellos, ¿no? Según el economista, pero se mantiene resiliente por contar con 370.000 millones de dólares de reservas en su Banco Central.
Brasil tiene 370.000, nosotros tenemos 38.000. En ese sentido, agregó, mi número es que Argentina debería tener 100.000 millones de dólares y obviamente eso nunca lo vamos a conseguir por la cuenta corriente. En cambio, en la visión de Arriazu, ese ingreso de divisas tiene que venir por la cuenta capital, que es confianza, algo que perdió el gobierno de Javier Milei, y tiene que haber intervención en el mercado. Ahí viene mi problema con las bandas. Arriazu está en contra de esto de las bandas cambiarias. Ingresos de dólares por el RIGI. Además de resaltar que el gobierno sí podrá usar reservas a través del mercado voluntario de deuda internacional, pero para eso necesita bajar el riesgo país, que hoy está en 650 puntos y tiene que llegar a 400 para tener acceso a los mercados, para seguir endeudándose, por supuesto, ¿no? Para solucionar los problemas de los argentinos. Arriazu apuntó a la ventana de oportunidad para adquirir divisas a medida que vayan ingresando fondos para las inversiones del RIGI. No vino nadie. De hecho, se fue Petronas que iba a ser la planta de GNL en Bahía Blanca, se fue. Era una inversión, si no me equivoco, de 35.000 millones de dólares. Ya estaba cerrada, la habían cerrado ya en tiempo de Alberto Fernández para empezar a construir la planta. Y por su capricho de llevarla lejos de la provincia de Buenos Aires para afectar al gobernador de la provincia, hablamos de Axel Kicillof, se cansaron, dijeron no me vengan a boludear y se fueron. Y ahora están esperando que el RIGI le traiga inversiones. ¿Quién va a venir a invertir? Si vienen 7.000 millones de dólares del proyecto, están hablando de un proyecto para la explotación del cobre, que no van a venir todos juntos, ya lo aclara. ¿Qué es lo que le pasa al mercado cambiario? Se derrumba. Sí, en teoría, pero la realidad no siempre funciona como la teoría. Pone después el ejemplo asiático sobre China y Japón, algo que nosotros no tenemos ni punto de comparación como para empezar a ver ese tipo de cosas. Bueno, esto es lo que dice Arriazu y esto es lo que va en contra totalmente de lo que está planteando el equipo económico hoy. Y acá tenemos a Pablo Quirno. No es una preocupación diaria puntual la acumulación de reservas, dice. La meta de acumulación de reservas no desvela el equipo económico. Si bien el target fijado para el 13 de junio hoy luce lejano, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, subrayó este martes que no es una preocupación diaria puntual la acumulación de reservas. Bueno, acá me pide que me registre, no podemos seguir con esto, pero lo importante era justamente lo que les comenté de Pablo Quirno. Y después vamos a ver, o ya se lo cito ahora, cuál es la inflación que tuvo Brasil en su último mes. Si les digo, se van a caer de espalda. Pero es el 10%, un poquito más del 10% de lo que tuvo Argentina. Brasil, que según Arriazu, economista preferido de Javier Milei, tiene un quilombo fiscal impresionante. Pero no llegó al 0,4% la inflación de Brasil. Y acá festejaron un 2,8%, como un logro, como la prueba viviente de que estamos bajando la inflación. No, lo que hizo fue matar la economía. Mató la economía y por eso la inflación tiende a la baja, lo que no significa que sea baja. Claro, si venimos del 25% que tuvieron en diciembre después de la devaluación del 118%, claro, un 2,8% parece bajo, pero ante un aumento de salario del 1% es muchísimo. Y hasta acá llegamos, gente. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Les quería comentar esto porque evidentemente el gobierno sigue haciendo de las suyas igual que en 2024, con lo cual nunca va a solucionar nuestros problemas, de ninguna manera va a solucionar nuestros problemas. Lo que buscan simplemente es rajuñar y buscar de donde sea todos los dólares que puedan llegar a sus manos. En cuanto al RIGI, también Cristina dijo algo el otro día.
y te lo dejo para que le saques jugo. No te va a demorar mucho. Bien, y ahora... Yo creo que de seguir este nivel de endeudamiento, el 10º default no es una fantasía demasiado lejana. El 10º default no es una fantasía demasiado lejana. Ahí andan diciendo que con vaca muerta, que cuando las inversiones de la minería... Pero si además con el RI al tercer año no se liquida un solo dólar de exportación en la Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda, territorio tal vez,